Comenzamos la clase de esta mañana y lo hacemos como corresponde, orando. Amado Señor, gracias por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad de juntarnos para estudiar tu palabra. Tu palabra es nuestra guía de fe y de práctica para la vida cotidiana. Necesitamos de ella como la leche espiritual no adulterada, necesitamos de ella como el alimento cotidiano. En esta mañana queremos meditar con tu guía, con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy partimos desde el versículo 9. Voy a leer 9 y 10, que dice: más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Vamos a seguir, si nos permite el tiempo en esta mañana, pero arrancamos por aquí. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Habla aquí en el versículo 9 un poco de la función de la iglesia. Nosotros tenemos que recordar hola Raquel, buen día, bienvenida al estudio. Estamos en 1 Pedro 2, 9 y 10. Nosotros tenemos que entender el concepto de iglesia, creo que ya lo sabemos, lo entendemos bien a esta altura, pero por las dudas, la iglesia, cuando hablamos de la función de la iglesia, no nos referimos a la iglesia como institución o organización, aunque lo tenemos comprendido también de esa manera y asumimos que la iglesia como organización, como institución, tiene su lugar, tiene su espacio importante y trascendental relevancia en todo tiempo, pero particularmente en los momentos que nos toca vivir. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de nosotros los cristianos. Entonces, más allá de que podamos traspolar y utilizar el concepto amplio que tiene hoy la palabra, particularmente cuando vamos al estudio bíblico, tenemos que entendernos nosotros, individuales y conjuntamente como iglesia. Quizás en un mensaje, en una prédica, en un sermón, el concepto de iglesia puede ser mucho más ampliamente utilizado y abarcado, pero hoy tenemos que entenderlo en el estudio bíblico como nosotros. Y dice que aquí está hablando de la función de la iglesia, de nosotros como cristianos. Y está diciendo que somos un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y la función es ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si bien como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, tenemos una multifacética responsabilidad y capacidad de servicios, y la iglesia como institución y como organización todavía mucho más, porque es la suma de las individualidades y por lo tanto la capacidad de ser de mayor utilidad y servicio. La función central, básica, principal, primordial, inequívoca
que tiene que ver con el llamado del Señor, con la gran comisión, como decimos, nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser principal, central y fundamental, cosa que como individuos, pero también como iglesia organización, tenemos que estar extremadamente atentos de no distraernos de esa centralidad y responsabilidad, porque la gran tentación es hacer tantas cosas que sean de utilidad social, relacional, que podemos olvidar u opacar o disminuir la función central, que es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Podemos llegar a tener la tendencia, la seducción, la tentación de organizarnos como una institución que sea capaz de ayudar a la familia, ayudar a los matrimonios, ayudar a los adictos a salir de su adicción, a los matrimonios a tener una buena relación, a las familias a ensamblarse correctamente, ser funcionales y no disfuncionales. Podemos ser una organización que se especializa en los adolescentes o los preadolescentes, en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores. Una organización que trabaja muchísimo en la asistencia social, en la alimentación de los comedores, tantas, pero tantas cosas que la iglesia hace y que hace bien en hacerlas, pero siempre entendiendo que no es la función principal, que es una función derivada, que es una consecuencia de estar en el mundo al cual no pertenecemos, pero en el cual estamos, de ser un instrumento en la mano de Dios para estar trabajando para la gloria de Dios y para ayuda de los demás, pero hemos sido escogidos como un linaje, hemos sido llamados al sacerdocio real, hemos sido santificados como nación, hemos sido comprados como pueblo para anunciar a Jesucristo, para predicar a Dios por medio de Jesucristo. El amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios por medio de Jesucristo, aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable, y esa es la función principal, primordial, fundamental, irrenunciable de la iglesia, de nosotros como cristianos, de los individuales, porque aunque estemos solos en un colectivo, en la calle, en nuestra casa, donde sea, hablando por teléfono, compartiendo una tacita de café con alguien, somos iglesia. La iglesia es, el concepto de iglesia es lo que somos llamados afuera a salir con un mensaje. Somos embajadores, nos menciona la misión. Entonces, la función de la iglesia es predicar el evangelio. Y todo lo demás que la iglesia haga, que pueda hacer, para servir a su comunidad, para ayudar en el entorno en el que se encuentra, con las capacidades y posibilidades que tenga, serán acciones loables, útiles y de muchísima bendición. Pero si olvidamos lo primordial, lo prioritario, lo fundamental, estaríamos pareciéndonos a cualquier organización del sector público, las ONG, cualquier organización que son muy capaces de hacer muchas de esas cosas muchísimo mejor porque están enfocadas y organizadas para hacerlo y hacerlo bien y tienen la capacidad inclusive hasta de recaudar dinero con esos fines específicos, nos podríamos parecer a cualquiera de esas organizaciones y estaríamos perdiendo la esencia fundamental de nuestra función, de nuestro llamado. Es importante. Lo que está diciendo el versículo 9, leerlo en ese orden y también leerlo en un orden inverso para entenderlo bien.
nosotros somos linaje escogido, es decir, una selección de descendencia o de ascendencia. Fuimos elegidos para algo. El sacerdocio real, vamos a hablar un poquito sobre el concepto, ¿no? Cuando habla de un pueblo escogido, hay un poquito el concepto, un poquito bastante el concepto de pacto, ¿no? En Éxodo 19, del 5 al 6, se describe cómo Dios entró en un pacto con su pueblo Israel, y en ese pacto Dios ofreció al pueblo israelita una relación especial con él. Él le dice que él iba a ser su Dios y que ellos tendrían que ser obedientes a su voluntad. Entonces, en esto de ser un linaje escogido, tenemos la bendición, el privilegio. Es interesante hablar de la elección o de la predilección o de la preferencia de Dios sobre alguien, no para que ese alguien elegido, escogido, se sienta soberbio y orgulloso de haber sido elegido, sino que fuimos elegidos para. No fuimos elegidos por alguna condición particular, extraordinaria que tengamos, sino que fuimos elegidos por la cualidad extraordinaria de Dios, del amor de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, que se le antojó a Dios elegirnos para usarnos como un instrumento escogido. A los que nos están acompañando por primera vez en esta mañana, bienvenidos, por supuesto. Ahí apareció otra prima más, Miriam, bienvenida. Estaba diciendo hace un rato que vamos a tener que hacer una reunión en Pergamino para juntarnos. Les quiero decir que ahí en este chat ustedes pueden hacer alguna pregunta y yo trataré de responderla o algún comentario. Si es un comentario no lo respondo, puedo leerlo, pero no hace falta porque todos lo leen. Si es una pregunta, trataré de responder. Entonces, cuando hablamos de la elección de nosotros como cristianos, podríamos decir que hemos sido elegidos para tres cosas. En primer lugar, para tener un privilegio. En Jesucristo nos es ofrecida una nueva e íntima relación con Dios. Eso es un privilegio indudablemente. Dios se ha vuelto nuestro amigo y nos ha hecho amigos de Dios por medio de Jesucristo. Pero en segundo lugar, estamos elegidos para obedecer. Y esta es la parte de la elección que nos cuesta aceptar o entender. Generalmente, cuando somos elegidos, tenemos el concepto de que somos elegidos porque somos los mejores. Si fuimos elegidos es porque tenemos algún mérito. Y simplemente por ese mérito es que se nos destaca en una elección y lo único que merecemos recibir es reconocimiento, aplauso y algún otro privilegio por ahí. Pero en el caso de los elegidos por Dios, somos elegidos como un privilegio, es obvio, pero para obedecer. Porque toda la relación con Dios depende de la obediencia. Y tenemos que entender que el privilegio de ser elegidos conlleva una responsabilidad. Los cristianos somos elegidos para convertirnos en obedientes hijos de Dios. Sabemos que la obediencia no es un ejercicio sencillo, ni simple, ni siquiera agradable. La disciplina, ya lo dice la palabra de Dios, no es agradable para nadie que es sujeto a ella, sometido a ella, pero nos ayuda a entender la palabra de Dios que a pesar de no ser agradable ni deseable humanamente, carnalmente, lo es espiritualmente porque aquel que es ejercitado en la disciplina tiene un rédito espiritual, una bendición personal. Así como ser elegidos es un privilegio, pero conlleva la obediencia como responsabilidad, también conlleva el servicio como consecuencia.
el honor del cristiano consiste en poder ser siervos de Dios. Nuestro privilegio está en que podemos ser usados para servir a los propósitos de Dios. Entonces, los cristianos que hemos sido escogidos como linaje especial, llamados al sacerdocio real, santificados como nación, un pueblo que fuimos adquiridos por Dios. Tenemos el privilegio de serlo y la responsabilidad de obedecer y de servir a nuestro Señor. Luego que cada iglesia local analice la situación particular en la que está inmersa y estudie la necesidad y la probabilidad de que como iglesia deba responder a algunos requerimientos y necesidades puntuales, más allá de anunciar las virtudes de Dios en Jesucristo, está perfectamente bien. Es loable, es excelente, y cada iglesia, según su contexto particular, cultural, sociológico, tiene la responsabilidad, tiene el deber de mirar el mundo en el que está para ser pertinente a ese entorno, a esas circunstancias. Porque quizás el mensaje que tenemos la responsabilidad de compartir, esto de anunciar las virtudes de Dios por medio de Jesucristo, el amor de Dios en Jesucristo, la gracia de Dios por Jesucristo, la salvación de Dios por Jesucristo, todo esto que es el meollo, la centralidad del Evangelio, todo esto que es nuestra principal y fundamental responsabilidad, va presentada en un plato que la haga deseable y atractiva para la mayoría de la gente. Sabemos que hay muchas personas que están preparadas siempre y acondicionadas por la situación, las circunstancias o la razón que sea por el Espíritu Santo para estar atentos y deseosos de escuchar el Evangelio, pero la gran mayoría no. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, pero particularmente en el libro de los Hechos, en el peregrinar de los misioneros, que la audiencia no era una audiencia atenta ni dispuesta, y muchas veces todo lo contrario, reacia a la prédica del Evangelio, y más bien dispuestos a matar al predicador y a erradicar a los mensajeros y las consecuencias de ese mensaje. Por eso es que tenemos muchos más ejemplos en el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, de ver cómo Pablo, con sabiduría espiritual, trataba de discernir cuál era la manera más adecuada y apropiada de presentar el Evangelio a la audiencia que le tocaba. Entonces, se le iban ocurriendo, pues, el Espíritu Santo, Dios mismo, le iba dando sabiduría para que él fuera haciéndose, como dice, a cada uno según ellos. Al judío, judío, al gentil, gentil, a los que no tienen Dios como si él no lo tuviera teniéndolo. ¿Recuerdan ustedes esas menciones del apóstol, ¿no? Entonces, esto es función de la iglesia. Saber leer el contexto en el que está inmerso, saber interpretar el local. Cuando digo idioma local no me estoy refiriendo solo al misionero transcultural que tiene que aprender el idioma de la nación a la que va, sino inclusive a cada uno de nosotros, porque el ambiente, la circunstancia, el lugar donde estamos, tiene su propio lenguaje, tiene su propio idioma. Aquellos que quieren hablar y predicarle el Evangelio a los adictos tienen que aprender su vocabulario, tienen que entender sus códigos. Aquel que quiere trabajar con presidiarios o con expresidiarios, tienen que entender la jerga particular de cada uno.
aquellos que quieren hablar con, imagínense ustedes el ámbito, el target, el, la, el foco al que se quieren dirigir. Entonces tenemos que interpretar ese idioma porque la función fundamental y principal de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es nuestra función. Poder explicarle a cada una de esas personas, inclusive a los niños que tienen, ese sí que es un idioma difícil, y hay que ser muy ungido por el Señor para ser capaces de hablarle a los niños y que ellos entiendan lo que nosotros queremos decir. Hay un desafío terrible allí. A veces cometemos el error de poner como maestro de niños a esa jovencita o adolescente que, porque está más cerca de su edad, quizás se pueda comunicar mejor con ellos. Y en realidad, para atender a los niños y a los preadolescentes se necesita la gente más capacitada, porque no es sencillo llegar a ellos y llegar no para entretenerlos, que a veces es lo más sencillo que nos sale a hacer, sino para que ellos realmente puedan entender el mensaje. Y no para convencerlos, y aquí estoy metiendo otra cuña diferente, y no para convencerlos de aceptar una historia, un mensaje que puede ser muy atractivo, pero que no apela a su corazón o a su intelecto, eh, pero sí apela a sus emociones. Entonces estamos allí tratando de inducirlos a aceptar verbalmente como una respuesta mecánica, un mensaje que en realidad no apeló a su espíritu, y por lo tanto esa aceptación tarde o temprano hará agua, se desmembrará porque no tiene raíces, se caerá porque no echó raíces. Entonces predicar, anunciar las virtudes del que nos llama a salir de las tinieblas, a alcanzar la luz admirable, es una tarea ardua, no es sencilla. Posiblemente la mayoría de nosotros hemos tenido la frustrante experiencia de esforzarnos y esperarnos en predicar el Evangelio a alguien que parece que lo entendió todo y muy bien y que es capaz de repetir el discurso muy bien y hasta repetir pasajes bíblicos, pero que tarde o temprano evidencia en su propia vida que solo aprendió un discurso, que solo entendió una presentación muy bien hecha de mensaje loable, pero que no abrió su corazón, que no dio lugar a Dios en su vida, que no entregó su vida para ser señoreada por el Señor. Entonces, nosotros hemos sido adquiridos por Dios, comprados por sangre. Hemos sido santificados como nación. Obviamente, esto está recordando como dije al principio, al pacto de Dios con Israel. Nosotros, como el Israel espiritual, estamos ahí siendo considerados como sacerdocio real y linaje escogido. Entonces, privilegio, obediencia y servicio son las características de esa elección. Entonces, yendo un poquito más específicamente al concepto. Hola, si estaba mirando el chat a ver si había alguna pregunta, no hay ninguna. Volviendo entonces al concepto de real sacerdocio, el concepto del sacerdocio tiene el significado de que cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos derecho, el permiso, el acceso y acercamiento a Dios totalmente franco, libre. Pero también implica que cada cristiano tenemos
que ofrecer a Dios nuestra obra, nuestro culto y nuestro propio ser. Los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, primero y luego en el templo, hacían esas tres funciones, ¿no? Primero presentaban su propia vida delante de Dios, una consagración, una conciencia de renovación de la sumisión, del pacto, de la entrega, una conciencia de búsqueda de la santificación o la limpieza. Nosotros ya hemos sido santificados y limpiados por Cristo, pero necesitamos cada día, y posiblemente varias veces por día, reflexionar acerca de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras para purificarnos de toda maldad que se nos va pegando, que nos va contagiando. Entonces, primero presentarnos a nosotros mismos, luego presentar un culto de adoración a Dios y luego ofrecer esto, ¿no? Nuestro servicio, nuestra obediencia, que al decir de Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. A Dios dice que es nuestro culto racional. El verdadero culto a Dios no es la mera presencia en una reunión y nuestros cánticos de alabanza y de adoración o nuestras oraciones, nuestro culto racional, dice Dios a través del apóstol Pablo, es que presentemos nuestra propia vida, la presentación de nosotros mismos delante de Dios en sacrificio vivo. Sacrificio, habíamos dicho, algo que está consagrado, destinado, presentado para que en vida Dios pueda usarnos para su gloria. En definitiva, Dios lo que espera, desea, pretende de nosotros es que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, de su nombre. Perdón, estoy tratando de acomodar un ratito para que se me canse. Muy bien, decíamos, sacerdocio. También habla de nación santa. La elección del pueblo de Israel, hemos dicho santificado, lo decíamos también el pasado, santidad o santificación, santificación mejor dicho, tenía que ver con una elección y una separación, una dedicación de Dios, del pueblo de Israel, y en este contexto de nosotros como cristianos, una dedicación para que Dios pueda usarnos para su propósito. Entonces, somos santos como individuos, somos santos como iglesia, somos llamados a vivir de una manera santa, pero somos apartados, somos dedicados, somos consagrados como una nación para este propósito. Entonces, él, no el domingo pasado ni antes, pero en otras oportunidades hemos hablado acerca de la confusión a la que llegó el pueblo de Israel cuando Dios declara que ellos eran un pueblo escogido, una nación santa. Llegaron a pensar que eran extraordinariamente privilegiados por alguna condición o alguna cualidad particular. Ahí entró esto del celo nacionalista o religioso, diciendo, nosotros somos los buenos, nosotros somos los mejores, nosotros somos los elegidos, y si nos eligieron, por algo es. Esto es sencillo de entender la confusión, porque, no sé, si estamos queriendo participar en un equipo y los coordinadores, los que eligen a los integrantes del equipo, nos eligen primero, decimos, me eligió primero porque soy el que mejor juega, ¿no? O el que mejor hace lo que este equipo va a hacer.
Entonces ese concepto de elección ese concepto de elección es fácil de confundir. En realidad, Dios no eligió al pueblo de Israel porque eran los mejores. Lo eligió porque quiso. Eligió primero a Abraham llamándolo, luego porque Abraham era su escogido y era su escogido simplemente porque él quiso, por características particulares que Dios conoce y vio en un hombre que vivía en un contexto, en una cultura y en una familia absoluta y totalmente pagana. Sin embargo los llama y como quizá llamó a muchos antes, simultáneamente, no lo podemos saber, pero Abraham se destaca no porque Dios lo eligió, no porque Dios lo llamó, se destaca porque obedeció, porque a la elección y al llamado de Dios, él responde con obediencia y sumisión, absoluta sumisión, porque dice la Biblia que él salió siguiendo la orden, las indicaciones de Dios sin saber a dónde iba. Caramba, si esto no es una demostración absoluta del llamado, de la obediencia y de la sumisión de una persona, entonces, ¿qué lo es? No conozco ninguna otra descripción. Pues precisamente en el llamado y la obediencia de Abraham está reflejada toda la relación que Dios espera, pretende, desea de su pueblo de Israel, que es el descendiente directo de Abraham, pero también de su pueblo cristiano, que somos descendientes espirituales. Espero que este concepto lo esté pudiendo decir con sencillez y con claridad a la vez, porque para mí es fundamental. Aquí hay un meollo espiritual, un condimento fundamental que tenemos que entender. La elección y el llamamiento de Dios no estriba en ninguna cualidad ni en ninguna condición del llamado, del que es llamado, ya sea pueblo o ya sea persona, sino solamente en su voluntad. Él llama y quien responde a ese llamado, pero que responde con sumisión, obediencia absoluta y total, en disciplina del señorío, ese es el foco, el punto al que Dios quería llegar. Y lo consigue con todo aquel que escuchando su voz, que oyendo su llamado, responde de una manera semejante. Entonces los cristianos, como el pueblo judío, podemos cometer la torpeza y el error de pensar que hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados, escogidos, porque alguna cualidad meritoria había en nosotros. Absolutamente nada, ninguna, cero, no existe tal cosa. Y está muy bueno que aquí nos demos con un látigo por la espalda, digamos, no sirvo para nada, no soy nadie, no hay ninguna dignidad en mí, no hay ningún mérito, no me merezco absolutamente nada. Y el apóstol Pablo era muy honesto en esto, yo era como el abortivo, quien no merecía absolutamente nada, el último de orejón del tarro, diría la abuela. Sin embargo, Dios se fijó en mí. Ahora, a ver, Dios no se fija en uno, porque el llamado y el propósito de Dios es para toda la humanidad. Porque a todos nos amó, y porque a todos nos llamó, y por todos murió. La diferencia está en que entendiendo, oyendo ese llamado y entendiendo la gracia de Dios, hemos sido lo suficientemente humildes, reconocedores de nuestra condición pecadora y necesitados de una salvación sobrenatural, hemos caído en la cuenta de que si no nos humillamos y no obedecemos, estamos perdidos, estamos fritos. Entonces, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido santificados, hemos sido ungidos como sacerdocio real,
para algo. Y solamente hemos sido todo eso porque hemos respondido, si es que hemos respondido. Si no, aquí viene el análisis personal y particular de cada uno. Si no, puede ser que hayamos estado hasta ahora confundidos jugando a ser iglesia o a ser cristianos, cuando en realidad lo único que hemos sido es oyentes, atentos, creyentes, fieles, pero no cristianos sumisos, obedientes, sometidos al propósito y la voluntad de Dios. El versículo 10. Ustedes dicen que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, que ahora la hemos alcanzado. Aquí en este versículo, lo que está citando Pedro es un pasaje, estoy buscando donde lo anoté, profeta Oseas, donde lo anoté. Donde a través del profeta Dios le dice al pueblo, ustedes, a mí es hebreo antiguo, era pueblo, y él le dice lo a mí, ya no son pueblo, y Ruhamma o lo Ruhamma, al mencionar ya no son compadecidos. Un pueblo que era pueblo y que de quien Dios se había compadecido, y una nación que ahora, a causa de su pecado, de su maldad, de su desobediencia, de su obstinación, ya no merecía la compasión de Dios. Se nos compara entonces perfectamente con el pueblo de Israel, en el sentido de que no merecíamos ni merecemos ningún tipo de misericordia ni gracia, sin embargo la tenemos por puro amor, por pura bendición de parte de Dios. Entonces, que en otro tiempo no éramos pueblo, viviendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ahora somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Dios nos ha salvado en Cristo, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha dado una nueva identidad. Alejandro, estás metiendo una pregunta terrible. Con Alejandro tenemos muchos hermosos tiempos de conversación, de charla y de discusión. Me conoce un poco y me está metiendo una púa para que yo suelte la lengua, pero queda poco tiempo, Alejandro. Nos quedan 5 minutos. No, gracias, Alejandro, pues no voy a caer en tu seductora pregunta. Porque en meternos en un berenjenal ahora nos da el tiempo y vamos a tener que ser peor que no haberlo hablado. Pero sí, algún día charlaremos acerca de nuestra fe cultural, nuestra fe cúltica, nuestra fe familiar y la verdadera fe que es reconocida por la sumisión, la obediencia y el servicio de Jesucristo sobre nuestra vida. Pero es un tema peliagudo, insisto, que puede dejar con inquietudes profundas y angustias sin satisfacer. Mejor sigamos con nuestra clase, con nuestro versículo 10. Entonces, lo que está diciendo es que Dios nos elige como pueblo
Dios nos elige como pueblo porque nosotros hemos respondido en aceptación de fe y en obediencia a su llamado. Nos escoge no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades o condiciones, sino por su amor. Y el versículo 11, ustedes después pueden tirarme preguntas, creo que todos ustedes tienen mi WhatsApp, no se queden con ninguna duda o con ninguna gana de hacerme preguntas. Yo sé que mi prima de rancho me ha hecho una pregunta hace unos días y todavía no se la respondí, pero suelo responder más rápido que Lidia. Háganme la pregunta porque evidentemente en este tiempo no se pueden responder todas las preguntas e inquietudes. Y si hay alguna pregunta que ustedes me hagan que sea o alguna aclaración o alguna crítica o protesta por lo que estoy diciendo, háganlo con total libertad, por favor. Que si alguna de estas cosas merece que la mencione el próximo domingo, con mucho gusto lo haré. Pero ahora quedan 5 minutos, 4 quizás. Dice el versículo 11, 1 Pedro 2:11, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Acá cuando dice que está apelando que nos abstengamos de deseos carnales que batallan contra el alma, te invito a que vuelvas un poquitito conmigo al versículo 1, donde arranca este capítulo diciendo, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, decíamos como Señor en la ciudad. Ya desde el principio del párrafo más amplio, ya nos estaba desafiando e invitando a desechar las cosas malas, que habla de malicia, engaño, hipocresía, envidias y las cosas, las detracciones, todas las cosas malas que afectan nuestra vida, pero también nuestro testimonio, porque está dentro del contexto, que si vamos a ser como pueblo escogido, como real sacerdocio, tenemos que purificarnos como lo hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Hola Gastón, buen día. Tenemos que purificarnos y ese purificarnos es reflexionar en este versículo no una vez en la vida, no una vez al año y ni siquiera una vez por día. Yo creo que este versículo podría ser impreso, escrito y pegado sobre aquello que veamos todos los días. Podría ser la puerta de la heladera, podría ser la tapa de nuestra agenda. No digo sobre la pantalla del celular porque nos estorbaría, pero podría ser algo escrito en una nota que hacemos en las notas de nuestro celular, para que lo veamos todos los días y quizás hasta que podamos disponer de algún sistema para que nos aparezca como un pop-up, como una pantallita que aparece sola, o como fondo de pantalla. Se me está ocurriendo. Como fondo de pantalla, que digamos, recordarnos esto, que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, no una vez al día, sino muchas veces al día. Porque estas cosas se nos van pegando en el devenir cotidiano, en la relación interpersonal. Entonces necesitamos recordar que es un ruego que hace el apóstol Pedro, inspirado por Dios, que como extranjeros y peregrinos, como personas que estamos de paso, como personas que no vamos a quedarnos en este mundo por la eternidad, como personas que hemos sido llamadas, que hemos sido dotadas de un privilegio que es ser elegidos como ciudadanos de otra nacionalidad, y la nacionalidad espiritual del cielo, tenemos un paso efímero, pasajero,
por esta tierra, por este mundo. Entonces dice, no compren propiedades, echen raíces, no hagan tesoros en la tierra, no se arraiguen, no se encariñen demasiado con las cosas de este mundo, porque ustedes son extranjeros, son peregrinos, están de paso. Entonces, absténganse de los deseos de la carne que pululan y batallan constantemente por satisfacerse a sí mismos y por lo tanto batallan contra el alma, porque las cosas espirituales, las cosas del alma, no tienen arraigo en esta tierra. Entonces, otra vez el llamado del apóstol Pedro, el llamado del apóstol Pedro es a que seamos conscientes constantemente de aquellas cosas que deben ser desechadas constantemente de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, podríamos decir entre los no creyentes, porque nosotros vamos a ir como sacerdotes, como nación santa, a presentarles el evangelio, a presentarles el mensaje de aquel que nos llama de las tinieblas a una luz admirable, a personas que no son creyentes, a personas que no son creyentes y que la única Biblia que van a leer hasta que se conviertan, posiblemente, sea nuestras vidas. No le podemos ir a hablar de un libro que nunca leyeron, que nunca les interesó y que posiblemente siempre les pareció una cosa de fanáticos. Entonces, la única Biblia que esos no creyentes van a conocer es tu vida y es la mía. ¿Y cómo hacemos para que la Biblia les sea aceptable a través de nuestra vida? Es terriblemente importante la responsabilidad y el deber que tenemos como hijos de Dios. Entonces somos llamados a mantener nuestra manera de vivir buena entre los gentiles, porque en aquella época, en la época de Pedro, los gentiles murmuraban de los creyentes porque tenían mala fama. Tenían muchas razones por las cuales criticarlos, porque hacían cosas que ellos no entendían. Una de esas cosas era comer la carne de un muerto y tomarse su sangre. Cuando hablaban de la comunión, de la Eucaristía o de la cena del Señor, era algo que jamás iban a entender. Muchas veces todavía en el día de hoy no se puede entender para los no creyentes. Y hay, ustedes saben, muchísimas otras razones por las cuales ser criticados. Entonces dice, para que aquellos que murmuran de ustedes como malhechores puedan ver sus vidas, conocer sus vidas, no solamente escuchar el mensaje que ustedes predican, sino leer el mensaje que ustedes predican a través de vuestra vida y puedan glorificar a Dios el día que Dios les visite, porque consideraron vuestras buenas obras y esa fue la puerta de entrada a recibir, a aceptar un mensaje que de otra manera no sería aceptable. Entonces, que nuestra vida sea el instrumento, que nuestro cuerpo sea el instrumento. De ahí la terrible, urgente y vital necesidad cotidiana de ser limpiados, de ser purificados para poder ser utilizados. Hemos hablado de los instrumentos que usa un cirujano en su cirugía, que una vez que fueron usados se contaminaron y a menos que sean esterilizados con un aparato que se llama autoclavados, a menos que sean esterilizados a muy altísima temperatura, no pueden ser usados nuevamente. ¿Por qué? Porque están contaminados. Lo mismo nos pasa en nuestra propia vida. Nos contaminamos tan fácilmente que Dios no nos puede usar a menos que no una vez, sino muchas veces por día, vayamos a la esterilización de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, para bajar los decibeles de nuestra carnalidad y entrar otra vez en la sintonía espiritual. Hermanos, se nos pasó el tiempo. Hermoso tiempo, a mí me apasiona esto, me encanta. Lamentablemente no podemos tener la presencia audible de ustedes, pero algunas cosas se pueden leer. Escríbanme con toda libertad para opinar, para disentir, para preguntar, lo que sea. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que por ser tan clara
y pertinente, es incómoda para nuestra vida, pero necesaria. Y gracias, Señor, por haber sido escogidos y llamados. Ayúdanos a entender y recordar cada día esa responsabilidad de presentarnos delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. En tus manos nos encomendamos, dispuestos también para adorarte, bendecirte y recibir tu palabra en el culto que ya comienza. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, cuando termina este estudio, y vayan debajo del cuadrito del texto de la presentación,